Paz de Cristo, estimados hermanos y amigos que estén viendo este video. Los saludo con el paz de Cristo porque esta es la forma, el saludado que Jesús les decía a sus 12 apóstoles. Y no saludo con el Dios te bendiga, porque el Dios te bendiga usted no lo va a encontrar en la Biblia. Dice Jehová te bendiga, y no estoy en contra del Dios te bendiga, porque no es un mal significado. Pero lo que tenemos que hacer es lo que dijo Jesucristo: seguid mis pisadas, porque ejemplo os he dado. Entonces nosotros no vamos a hacer lo que el mundo entero se inventa. Nosotros vamos a hacer lo que está escrito, porque un verdadero apostólico del nombre de Jesucristo tiene que conocer que lo que aquí se hace es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Porque esta palabra es el manual con el cual usted va a poder llegar al cielo. Es el mapa que lo va a dirigir hasta el reino de los cielos. Porque si a usted le dan la dirección así diciéndole, diciendo de esta manera, allá, y esto, usted se va a quedar perdido. Pero si usted lleva el mapa para dirigirse, usted sabe a qué punto va a llegar. ¿Ok? Entonces por eso nosotros saludamos con el paz de Cristo, siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo, porque Él, cuando se le presentaba a sus 12 apóstoles, dice la Biblia que Él los saludaba con el paz de Cristo, el paz a vosotros, aleluya. Él decía paz a vosotros, aleluya. Bueno, el tema que quiero usar en este día es, estimado hermano, aleluya, usted que nos escucha y amigo, en el mundo entero se hace la pregunta, bueno, ¿cuál es el verdadero bautismo? ¿Cómo es que yo me tengo que bautizar? Si mi madre dice que, o mi padre dice que yo me bauticé cuando era un niño chiquito, me bautizaron, aleluya, con agua bendita que le dicen, aleluya. Y luego, ¿en qué nombre se tiene que bautizar? Y entonces unos dicen pues que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otros dicen que en el nombre de Jesús. Y el mundo entero está con una controversia, están confundidos, no sabe, qué es lo que en realidad tiene que hacer, cuál es el verdadero bautismo. Porque unos dicen, obedeceremos a los apóstoles, a lo que dijo Pedro o a lo que dijo Jesús. Y entonces dice aquí la Biblia en Mateo 28:19, dice acá, el Señor estaba dándole el mandamiento a sus 12 apóstoles. Aquí dice, en el verso 18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Si usted ve ahí, tiene una coma. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre. Si usted ha sido estudiado, usted fue a la escuela. En la escuela le enseñan lo que es el verbo singular y el verbo plural. Vemos aquí en qué verbo está hablando, diciendo, bautizándolos en el nombre. No dice en los títulos. En los significa plural, en los significa de uno o más, pero aquí dice en el, uno, singular, en el nombre. Entonces usted creo que es una persona inteligente, usted no es tonta, usted no es una persona que se deja engañar. Si es así, pues usted tiene que ser inteligente como eran los de Tesalónica, que dicen que eran más inteligentes. Que cuando Pablo les hablaba, ellos iban a las Escrituras para investigar si lo que Pablo decía era así o no. Entonces, es eso mismo lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando alguien le habla, usted tiene que ser inteligente e investigar qué es lo que en realidad dice la Escritura. Porque usted no va a hacer lo que el hombre diga, sino lo que dice la Escritura. Porque San Juan capítulo 7, el verso 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero dice,
El que cree en Él, como dice la Escritura, no como dice el pastor, no como dice el diácono, no como dice el sacerdote, no, como dice la Escritura. Entonces dice aquí, bautizándolos en el nombre. Usted tiene que investigar cuál es el nombre del Padre. Usted tiene que investigar cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo. Cuando Jesús les habla diciendo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los apóstoles, ellos entendieron que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Entonces, el Señor Jesucristo no los mandó a bautizarlos en los títulos, sino mandó a bautizarlos en el nombre. Entonces, por tanto, los apóstoles, ellos hicieron como Jesucristo les mandó. Entonces, la pregunta que se hace el mundo entero es, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Jesús o a Pedro? Yo les hago una pregunta. ¿A quién obedecieron los apóstoles? ¿Obedecieron a Jesús o hicieron lo que ellos quisieron? Dice aquí la Biblia que los apóstoles entendieron y obedecieron el mandato de Jesús. Pero antes de que ellos comenzaran la obra que el Señor Jesucristo les había encomendado, el Señor Jesucristo les habla en Lucas, el capítulo 24, el verso 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Dijo Jesús, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dijo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesucristo dijo una palabra, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Jesucristo vino a cumplir todo lo que de Él estaba escrito en su palabra. Entonces aquí dice la Biblia que era necesario que se cumpliera todo lo que de Él estaba escrito. ¿De quién Él está hablando? Lo de Jesucristo, lo que de Él estaba escrito. Entonces aquí dice el verso 45, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Vemos que Jesucristo les abre el entendimiento a los apóstoles para que ellos comprendieran las escrituras. Entonces, aquí el Señor les aclara nuevamente en el verso 47, dice, en el verso 47 del capítulo 24 de Lucas, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Dice aquí, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muchas personas, no entendiendo las sagradas escrituras, dice que eso era, el bautismo del nombre de Jesús era solamente para los judíos, porque los judíos no creían en Jesús. Pero aquí el Señor Jesucristo les manda diciendo, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. No dice solamente en la nación de Israel. Dice en todas las naciones, comenzando, dice, desde Israel, desde Jerusalén. ¿Ok? Pero luego les dice algo. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Dice, yo voy a enviar la promesa, no es el Padre. Dice, yo voy a enviar la promesa. Dice, yo enviar la promesa de mi Padre sobre vosotros. En el capítulo 1 de Hechos, vaya conmigo a la Biblia, dice, capítulo 1 de Hechos. Aleluya, alabado sea Dios. Dice aquí capítulo 1 de Hechos, en el verso 2, dice, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber, dice, dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido,
a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Ok? Entonces, porque Juan ciertamente dice, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dice, dentro de no muchos días. Pero si usted medita el verso 4, dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Entonces, algunas personas no entendiendo esta maravillosa doctrina que es por revelación de Jesucristo, ellos creen, aquí dice, y sino que esperase la promesa del Padre. Están diciendo, bueno, que Jesús tiene un Padre y que la promesa es del Padre que la va a enviar. Dice entonces, él dijo, que oíste de mí. Entonces, o quién es que bautiza con el Espíritu Santo, o es el Padre o es Jesús. Pues yo le quiero explicar esto, que el Padre, Jesús es el mismo Padre. En un momento le voy a estar dando la cita que Jesús es el Padre. Para que usted pueda entender que no era de que Jesús tenía otro Padre, hay otro después de mayor que él. No. Cuando dice aquí, oíste de mí, dice que oíste de mí. En San Juan, usted puede ir conmigo aquí a la Biblia, en Mateo. A Lucas. A Lucas en el capítulo aquí dice en el capítulo 3, dice aquí la Biblia. Aquí habla la Biblia cuando se le manda a preguntar a Juan si él era el Cristo o no. Entonces vemos aquí en el capítulo 3 de Juan, de Lucas, en el verso 14, dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión nadie, ni calumniéis, contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba a la expectativa, preguntando de todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene, dice, uno más poderoso que yo, quien no soy digno de desatar con la correa de su calzado. Él os bautizará el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está con su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Vemos aquí que Juan dijo que el que venía atrás de él, ¿y quién era el que venía atrás de él? Era Jesús. Cuando él estaba bautizando, dice que llegó Jesús y entonces dice que Juan le dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Aleluya. A él, quien yo os hablé, que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Vemos aquí la aclaración que está en el verso 4 de los Hechos, que dice, estando juntos les mandó que no se fueran desde Jerusalén y que esperase la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Entonces, ahí está explicando que el Padre es Jesús, el cual Juan había hablado de que él los había de bautizar con el Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? Entonces vemos que Jesús es el Padre. Te lo voy a explicar más claramente en San Juan, el capítulo 14, el verso 8. Dice el verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. O sea, en otras palabras, Señor, muéstranos a tu papá y nos basta, nosotros vamos a creer. Jesús le dijo en el verso 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En otras palabras, ¿no crees que yo soy el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Aleluya. Porque Dios es espíritu y Él estaba en Cristo, dice la Biblia, reconciliando al hombre, al mundo de pecado. Aleluya. En Romanos, el capítulo 9, en el verso 5, usted puede leer conmigo. Capítulo 5 capítulo 9 de Romanos, el verso 5 dice: ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos? Amén. Vemos aquí claramente que Jesús es Dios, dice, bendito por los siglos de los siglos. En primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces vemos aquí que Jesucristo los mandó a que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando por todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora vemos aquí cuando ya Pedro está con los 120, los 12 apóstoles y los 120 que vienen ahí en el aposento alto, en Hechos del capítulo 2, el verso 2, dice aquí: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí ya los que estaban ahí atónitos, dice la Biblia, que habían muchas personas de diferentes naciones, los cuales unos pensaban que estaban locos y otros que estaban llenos de mosto. Y entonces Pedro, al verlos a ellos, dice que se puso en pie juntamente con los otros 11. Y dice que les dijo: ¿por qué esto no, dice, están ebrios como vosotros suponéis? En el verso 15. Puesto que es la hora tercera del día, mas esto lo dicho por el profeta Joel: en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí Pedro les explica y empieza al primer mensaje a hablarles con el poder del Espíritu Santo a los que estaban allí escuchando. Aleluya. La Biblia registra que eran como 3,000 personas. Entonces, cuando ya Pedro comienza su primer mensaje, aleluya, alabado sea Dios, dice la Biblia que se le acercaron aquí en el verso 36 del capítulo 2 de los Hechos. Dice aquí en el verso 37: y al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos que Pedro comienza a cumplir el mandamiento que Jesús le había dado, donde los mandó a bautizar en el nombre. Pedro entendió que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Aleluya. Porque un cheque sin fondo, un cheque si no lleva el nombre no se lo van a poder descambiar, aleluya, porque no se sabe cuando le pidan el ID, aleluya, y ve ahí que Padre, pues, no es nombre, aleluya. Entonces, vemos aquí que Pedro está predicando y anunciando, dice, el arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre, cuando Jesús le dijo allá en Lucas capítulo 24, verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre, aleluya, que se predicase el arrepentimiento y perdón de pecados, aleluya, en su nombre, aleluya. Entonces vemos aquí en el verso 38 que Pedro dice: arrepentíos. Está predicando el arrepentimiento, les dice: arrepentíos y bautícese. Entonces dice: cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. O sea, el arrepentimiento y perdón de pecados solamente se puede sugerir en el nombre de Jesús. Porque
Solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar de nuestros pecados, aleluya. Y la sangre de Jesucristo está en el nombre, aleluya. Cuando usted invoca el nombre, ahí está la sangre de Cristo, porque en la sangre de Jesucristo hay poder, aleluya. Cuando usted dice a un demonio en el nombre de Jesucristo, te reprendo, sal de él, el demonio tiene que huir, aleluya, porque no puede resistir el poder de la sangre que hay en el nombre de Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Entonces, vemos que el verdadero bautismo es en el nombre de Jesús. La Biblia no me registra ni un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los bautismos que registra la Biblia son en el nombre de Jesús, y se les voy a estar dando la cita. Si usted puede ir conmigo en Hechos, el capítulo 8, el verso 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, dice, en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Dice que se bautizaban hombres y mujeres. También dice que creyó un hombre mago que se llamaba Simón mismo, que dice, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaban atónitos. Verso 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían, dice, sido bautizados. ¿En qué nombre? Dice, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice, porque aún no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aleluya. Porque es una señal que cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, usted tiene que buscar esa promesa que dice ahí: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando usted se bautiza, usted tiene la promesa de recibir en cualquier momento. Lo puede recibir en el momento que usted se bautiza, que es invocado su nombre en las aguas, o después, porque la Biblia habla que está la promesa de recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se puede recibir de dos maneras, por dos cosas, por así decirlo. El Espíritu Santo se recibe por fe y por obediencia. Por obediencia a su palabra, aleluya, y por la fe en su palabra, aleluya. Entonces, yo tuve el privilegio de parte de Dios inmerecido. Yo recibí el Espíritu Santo como Cornelio. Cornelio, dice la Biblia en el capítulo 10 de los Hechos, en el verso 43, que cuando Pedro estaba predicando a su palabra, aleluya, cuando estaban todos unánimes ahí escuchando la predicación de Pedro, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban oyendo el discurso, aleluya, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Entonces dice la Biblia que Pedro les dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos no sean bautizados también como nosotros, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces dice la Biblia que los mandó a bautizarlos en el nombre de Jesús, aleluya. Entonces vemos que Cornelio recibió el Espíritu Santo antes del bautismo. Entonces, vemos que ¿quién era Cornelio? Cornelio era un hombre temeroso, un hombre que ayunaba, que oraba a Dios, que daba limosnas al pueblo. Era un hombre temeroso a Dios. Entonces, todo en el mundo entero, en muchas dominaciones, hay personas que adoran a Dios de corazón, que ayunan, que son que hacen buenas obras y todo, y que oran a Dios, son temerosos. Entonces, eso dice que sube hasta arriba al trono de Dios. Entonces, eso usted puede, Dios es soberano, Dios puede bautizarte en el Espíritu Santo donde quiera que estés, allá en una iglesia católica, en una trinitaria, o en donde quiera que tú estés. Y si tú temes a Dios, tú amas a Dios y lo buscas de corazón, y Dios puede bautizarte en el Espíritu Santo. Entonces, pero eso no significa que tú ya estás bien. Tú necesitas lo que hizo Cornelio, porque dice que después que Cornelio recibió el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Pedro mandó a bautizarlos en el nombre de Jesús. Aleluya, alabado sea Dios. O sea, tienes que hacerlo, porque dice la Biblia allá en Marcos capítulo 16, verso 15, que Jesús les dice a sus discípulos: id
y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. O sea, el que no se bautice en el nombre de Jesús, el que no quiere bautizarse, dice la Biblia, que será condenado. Entonces, pero el que creyere y fuere bautizado, dice que será salvo. Aleluya. Porque recuerde que el bautismo en el nombre de Jesús es para perdón de pecados. La Biblia dice allá en Romanos, en el capítulo 6, el verso 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto, dice, al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis? Dice que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces dice que si hemos muerto al pecado, ¿dónde usted fue muerto en el pecado? La Biblia dice que el bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección. Cuando usted es bautizado en el nombre de Jesús, sus pecados son borrados. Aleluya. Y Dios dice en la Biblia que los envía a la más profunda de la mar y no se vuelve a acordar de sus pecados. Ahí usted comienza una nueva vida, donde dice allá en 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 17. Si usted lo lee conmigo, es ahí donde usted comienza a tener una nueva vida. Verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, dice, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Aleluya, alabado sea el nombre de Dios. Así que el bautismo en el nombre de Jesús es para perdón de pecados. Entonces es un paso a la salvación que usted tiene que hacer, porque la Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 21, el bautismo que esto corresponde, dice, ahora nos salva, dice, pero no quitando las inmundicias de su carne. Aleluya. O sea, eso da a entender que los deseos carnales siempre van a estar con usted, pero que el bautismo dice que nos salva, aleluya, porque es una nueva conciencia hacia Dios. Y usted, o sea, eso no quiere decir que usted, porque ya se bautizó, usted ya es salvo, aleluya. No, eso es un proceso que hay que hacer, aleluya, de seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, aleluya. En el capítulo 19, en el verso 1 de los Hechos, usted puede leer conmigo. Capítulo 19 de los Hechos, había unos hombres que se habían bautizado, aleluya, alabado sea Dios. Y dice aquí: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, hallando en ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, sobre ellos, vino el Espíritu Santo. Aleluya. Y eran todos como unos 7 hombres, aleluya. 12 hombres. Entonces vemos aquí que estos hombres se habían bautizado, aleluya, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces Pablo les pregunta: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Juan bautizó, dice, en el bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él, que es Jesús el Cristo. Entonces se volvieron a bautizar en el nombre de Jesús, aleluya, y recibieron el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 22,
el verso 14 dice que Pablo aquí testificando, si usted lee la historia, dice ahí en el verso 6, dice en letras negras, dice Pablo relata su conversión, como Pablo fue que tuvo un encuentro con Dios, aleluya, porque recordemos que Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia y que los encarcelaba y los azotaba y estaba, dice, aleluya, también de acuerdo con aquellos que mataban, los que invocaban el nombre de Jesús. Entonces Pablo aquí está testificando cómo él quedó ciego y cómo llegó Ananías y le puso sus manos sobre él y para que recibiese la vista y también que fuera lleno del Espíritu Santo. Y como también habla aquí Pablo testificando que Ananías lo exhorta. En el verso 14 dice, y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora lo exhorta en el verso 16, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vemos que también el apóstol Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús, aleluya. Por esa razón Pablo les hace la pregunta a aquellos allá en el capítulo 19, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque si de verdad creíste en el nombre de Jesús y te bautizaste, vas a recibir la promesa, porque eso es lo que dice allá en el capítulo 2 de los Hechos, verso 38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pablo les hace una pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? Porque Pablo también dice la Biblia que él fue lleno del Espíritu Santo y que se bautizó en el nombre de Jesús, aleluya, alabado sea Dios. Y también, hermanos, aleluya, aquí vemos que mucha gente se pregunta, bueno, entonces ¿a quién vamos a obedecer? Si a lo que dijo Jesús o a lo que dijo Pedro. Muchos se dicen ahora en día diciendo, en aquel día cuando Jesús venga, nosotros le vamos a decir, Señor, pero tú dijiste allá en Mateo 28, 19, mandaste a bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, por eso yo me bauticé así. Pero hay una gran verdad aquí en San Juan capítulo 12, en el verso 47, dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero el verso 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aleluya. Así que en aquel día lo que nos va a juzgar es esta palabra, porque tú no creíste en la palabra que el Señor estableció. Aleluya, porque la palabra es Jesús. Dice la Biblia en San Juan capítulo 6, el verso 63. Si usted lo puede leer conmigo, dice en el verso 63, dice, aleluya, alabado sea Dios. Dice, el Espíritu es el que da vida y dice, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vemos que la palabra es el verbo. Y el verbo, dice la Biblia ya en San Juan capítulo 1, verso 1, dice, esto era el principio con Dios, el verbo era Dios, dice el verbo era con Dios y el verbo, lo vamos a leer, aleluya, dice aquí. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, dice, era Dios, aleluya. Y ese verbo, dice la Biblia en el verso 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, aleluya. Vemos de que el Dios Espíritu fue manifestado en carne, como lo dice en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado, dice, a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Yo quiero decir una gran verdad, hermano, aleluya, estimado amigo que me escucha, que cuando Jesucristo venga con gran poder y gran gloria en las nubes, dice la Biblia, que vendrá a levantar a su pueblo, a sus escogidos, aquellos que invocaron su nombre, aquellos que honraron su nombre, aleluya, porque dijo Jesús, aleluya, el que me negare yo también lo negaré delante de mi Padre, él hablando en la condición de hombre, aleluya. Sabemos que Dios es espíritu, aleluya, y que el Dios espíritu fue manifestado en carne.
¿Quién es el que niega a Jesucristo? ¿Quién es el que niega que Jesús es Dios? Que Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es el que lo niega? El que lo niega es el espíritu del anticristo. Si usted lo puede leer en el capítulo 4, el verso 2, dice: en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aleluya. Vemos aquí claramente que el Satanás es el único que está en contra de la doctrina del nombre. Aleluya. Y entonces todo aquel que niega que Jesús es Dios es el espíritu del anticristo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. En el verso 1, capítulo 1, verso 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene así, y que ahora, dice, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que, hermanos, aleluya. Dios nos manda, aleluya, dice: levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo, aleluya. Dice la Biblia en San Juan 5:39: escudriñad las escrituras porque me parece que en ellas tenéis la vida. Así que, hermanos, aleluya, no hay duda de que el bautismo es en el nombre de Jesús, porque el bautismo que habla en Mateo 28:19 ni tan siquiera dice que es para perdón de pecados, aleluya. Y sabemos que el bautismo es para perdón de pecados en el nombre de Jesús, aleluya. Así que, hermanos, aleluya, yo los amo y los quiero mucho en el nombre de Jesús, y reciban saludos, aleluya, bendiciones y paz de Cristo, aleluya, y volveremos en breve con ustedes, paz de Cristo, aleluya. Y si tienen alguna pregunta me pueden llamar al 240-350-4974, aleluya, paz de Cristo, aleluya, alabado sea Dios.